por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, un programa más en Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean siempre bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Como siempre, los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, pero tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Estamos en el mes de la mujer y es muy grato que nos acompañe el día de hoy. Hola, yo soy Daniela Medrano, soy estudiante de Matemáticas Aplicadas en la Universidad Panamericana y pues siempre he sido fan de datos históricos, de datos artísticos, entonces pues agradecidísima de estar aquí. Muy bien, nuestras redes sociales, mi querido Raúl. Por supuesto que sí, desde luego siempre los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en todos lados. Síganos a través de Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Escúchenos a través de Spotify, también en Por Escrito, en nuestra página web, desde luego. Y una atenta invitación para que todos los miércoles a las 9 de la noche nos siga con una nueva emisión a través de Código Libre y también puede escucharnos en el 1670 de AM Radio Anáhuac. Mi querida Ceci, ¿cómo están tus ínfulas de grandeza? Ah, ya verás, ya verás. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, si me permites, mi querida Ceci, por primera vez en 3 años que tenemos de programa, más de 100 programas, el pretexto literario no vino del equipo de producción, sino que viene de fuera. Y fue precisamente Daniela Medrano, nuestra invitada, quien además es escucha de este programa, quien nos da el pretexto literario el día de hoy y quien nos puede explicar en qué consiste. Bueno, en pretexto literario de hoy me parece que es del dicho al hecho histórico, todos estos refranes que utilizamos normalmente. Y esta idea surge a partir de un proyecto. Yo estaba en clase de Juan Carlos y recuerdo muy bien que una frase que él comentó fue dormirse en los laureles. Yo dije, pues Dios, ¿qué significa eso? Yo no entendía. Fui, busqué y me di cuenta de que dormirse en los laureles se remonta hasta mitos griegos. Entonces, para mí fue muy interesante esta parte de que cómo nosotros podemos utilizar tan naturalmente unas frases sin saber realmente el origen, pero es tan popular como nosotros podemos entenderlas. Entonces, seguí buscando, seguí investigando y al final creé una página de Instagram en donde comencé a publicar los diferentes como frases. Normalmente todas las frases que publico son históricas, es decir, que tienen un origen ya sea en alguna revolución, en algún hecho histórico, como pueden notar. Muy Y bien. pues bueno. Por eso le preguntaba yo a mi querida Ceci cómo están sus ínfulas de grandeza, a ver qué nos dice. Pues es que a mí realmente me encantó 2 cosas de este programa, que la idea venga de una persona que no está en nuestro equipo de producción, sino de alguien que está escuchando el programa, y eso es padrísimo porque nos ayuda, nos enriquece. Este programa es para la audiencia y es para generar este tipo de diálogos, así es de que yo estuve encantada en el momento en el que, además, el tema es muy pertinente. Cualquiera diría, híjole, refranes, ¿a dónde nos remontan? Como bien decía Daniela, muchos tienen muchas historias y según Alfonso Reyes, fíjate, los refranes son pretexto literario porque combinan dos aspectos muy interesantes. Uno, el refrán es un verso y es un verso que viene de la sabiduría popular. Entonces, apuntan directamente a tradiciones de los pueblos que reflejan ese pedacito de sabiduría que las naciones atesoran, que las naciones aprecian. Es una tradición que busca esta efervescencia y que le da forma a una especie de conseja, como una especie de profecía rimada. Entonces, todo esto se ve reflejado en
esto que decía Dani de dormirse en los laureles, o de las ínfulas de grandeza, o del dicho al hecho, y en fin, todas estas cosas que de repente además forman parte de nuestra manera de hablar, del lenguaje, que al final pues el lenguaje es un reflejo de nosotros mismos, de nuestra identidad, de nuestra inteligencia, el lenguaje, ¿cómo dice Wittgenstein? Afortunadamente, yo escuchaba la presentación de nuestra invitada del día de hoy y dije, chin, vamos a hablar de matemáticas aplicadas el día de hoy, pues estamos fritos, ¿verdad? Qué bueno que nos vamos por otra vertiente, qué bueno que tenemos una radioescucha que ahora está presente con nosotros y que nos apoya con los contenidos. Y de hecho, pues ahí queda la invitación, por supuesto, para toda la audiencia de platíquenos qué temas quieren que abordemos en este que es el programa hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y efectivamente, el tema de hoy es padre, es interesante, es enriquecedor, es cultural, es folclórico, ¿no? Y es histórico, desde luego. Porque los refranes, como bien lo decía Daniela y ahorita lo complementaba Ceci, parten de contextos históricos, de un momento que se está viviendo en determinado lugar, en determinada región, quizá con determinado movimiento, ¿no? En México, por ejemplo, con la Revolución Mexicana. También tiene que ver con generaciones. ¿Por qué? Porque los dichos van pasando de generación en generación, pero también van perdiendo a lo mejor significado porque algunas palabras ya no son tan utilizadas, ¿no? Se van perdiendo en el tiempo. Pero eso no quiere decir que desaparezca el dicho, sino que simple y sencillamente se modifica, va evolucionando a los contextos actuales también. Y entonces permean, ¿no? Siguen existiendo estos dichos y por eso son tan enriquecedores. Hoy vamos a hablar, obviamente ya lo decía Ceci, de cómo el dicho sí es parte de la literatura. Definitivamente es un estilo narrativo muy significativo, pero también vamos seguramente a abordar, a conocer algunos dichos tan populares en nuestro país, no solamente en nuestro país, mejor dicho, en el habla hispana, ¿no? Y vamos a conocer que a lo mejor el mismo dicho existe también en España y existe en México, y lo único que cambia es un poquito de palabras, pero trata exactamente de lo mismo. Aquí me hace pensar mucho en mi abuela, que falleció ya hace muchos años, mi abuela Lola. Era de esas personas que tenían un dicho absolutamente para todo. Y uno de mis favoritos, le voy a hacer honor aquí, siempre decía, de favor te abrazan y todavía quieres que te aprieten, ¿no? Entonces, fantástico. Y es que finalmente ahí están, y entre el dichos, refranes, proverbios, y ahora que mencionábamos que estudia matemáticas, a ver, recordemos que quien nos da un poco el pretexto de este programa fue Lewis Carroll, que era matemático precisamente. No debemos tampoco olvidar esto. Pero bueno, antes de cambiar de sección, vamos a pedirle a Dani que nos diga algunos otros de los dichos que estuvo investigando y cuál es su historia, antes de que esto se nos termine en un santiamén. Uy, pues mira, me gustaría hablar acerca de dormirse en los laureles, que te digo que fue como el inicio, el origen de todo esto. Dormirse en los laureles me parece que se remonta a Grecia y ahí está muy relacionado con esta historia entre Dafne y Apolo, pero se dice que se otorgaban coronas de laureles a aquellos personajes que eran muy reconocidos en este lugar. Entonces, pues tú al obtener una corona de laureles quizá no tenía un precio económico muy alto o quizá no tenía, o sea, en pocas palabras simplemente era en reconocimiento de que eras bueno en lo que estabas haciendo. Pero a estas personas cuando se les otorgaba la corona de laureles, lo que pasaba es que se las daban, se las ponían y dejaban de hacer algo por mejorar realmente. Ahorita en la actualidad, cuando dices se durmió en sus laureles, se quiere decir que alguien era muy bueno en algo, pero en cuanto se le reconoció, creyó que esa cosa que él hizo era suficiente para seguir siendo mejor. O sea, en vez de todos los días trabajar y trabajar y trabajar por ser cada día alguien pues digno, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy interesante en esta parte. Y después se cambiaron los laureles por las coronas, empezaron a ser de oro, se empezaron a ser cada vez más lujosas, tenían incluso un valor por sí mismo. Y por eso le decíamos a Ceci, a la doctora Cecilia, si no se duerme en sus laureles o tiene ínfulas de grandeza, que nada más para cerrar eso y con esto terminamos la sección, las ínfulas son estas pequeñas tiras que tienen los gorros de los doctores. Y bueno, tener ínfulas de grandeza es claro, mientras más adornado sea el sombrero, parece más pomposo.
el personaje que lo viste. Pero bueno, no nos duramos en los laureles, esto se está terminando, vamos a continuar con la siguiente sección. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido nos vamos a ir a dar una vueltecita por el mundo y vamos a ver cuáles son los refranes en diferentes lugares del mundo. Si se dan cuenta, la verdad es que usamos refranes día a día y a veces ni nos damos cuenta de esta actividad que traemos como en la lengua, en el proceso de diálogo que llevamos a cabo. Y bueno, les voy a platicar algunos, ¿no? Refranes de diferentes partes del mundo. A buen hambre no hay pan duro. ¿Qué quiere decir? Que cuando de veras tenemos hambre, no hay comida rechazada. Y hay un equivalente en alemán que es, ay Dios mío, Hunger ist beste Koch, que es justamente lo mismo. Es decir, decimos lo mismo en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. A caballo regalado no se le ve el colmillo. ¿Esto qué quiere decir? Que mira, no te pongas muy exigente. Si ya estás recibiendo un regalo, tómala con la actitud que debe de ser, que es el agradecimiento. Este tiene un equivalente en italiano que es a caval donato non si guarda in boca. O en inglés, don't look at a gift horse in the mouth. Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten. ¿Qué quiere decir? Que cuando la figura de autoridad se ausenta, los demás se relajan en el cumplimiento de sus obligaciones. Tiene también un equivalente en alemán, en italiano, en francés, en holandés, en inglés. When the cat's away, the mice will play. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa en qué parte del mundo estemos, cuando no nos está viendo el profesor, cuando no nos está viendo la mamá, nos encanta hacer travesuras. ¿A poco no? Otra que es también muy, muy famosa es el hábito no hace al monje. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las apariencias no son suficientes, ni los títulos, sino que tiene que haber una coherencia genuina entre lo que decimos y lo que hacemos, entre las costumbres que llevamos a cabo que demuestran y que hacemos vida a las palabras. Y esto tiene un equivalente también en italiano y también en inglés. Clothes don't make the man. Refranes populares para distintas nacionalidades que vienen de México, que caray, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr. O este padrísimo que es al mal tiempo, buena cara, que se utiliza, pues mira, ya cuando no hay remedio, lo mejor que nos queda es darle una sonrisa a la vida. De España llega a lo hecho pecho, que es que, bueno, pues mira, hay veces que la resignación es necesaria, ¿verdad? Quien se fue a la villa perdió su silla, que la hemos adaptado aquí en México, el que se fue a la villa perdió su silla. En Colombia hay algunos que son buenísimos, a palabras necias, oídos sordos, y con la medida que mides te han de venir, que esa viene del Evangelio. 4 ojos ven más que 2, y una que viene de Venezuela, que es estar como cucaracha en baile de gallinas. ¿Se imaginan andar ahí corriendo como cucaracha mientras las gallinitas están bailando? Esto quiere decir cuando estás completamente desubicado del sitio en el que te encuentras. O estar de 3 y 2. Esto quiere decir estar en una situación en la que no tienes clara la decisión que tienes que tomar y te cuesta trabajo decidirte. Pues más vale pájaro en mano que 100 volando. Cuando el río suena es que agua lleva. Tantos refranes que nos hemos aprendido, que hemos escuchado, que utilizamos, tanta sabiduría que hablamos. Conversaciones. Pues ya llegamos a nuestra sección de conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo quieres comenzar la conversación dicharachera del día de hoy? Fíjate que a mí me gustaría empezar con el origen de los refranes, que así como decía Dani en la sección anterior, tiene realmente un origen muy, muy viejo, viene tal vez de las civilizaciones arcaicas y es algo muy lindo porque está muy próximo a los orígenes del mito, de la leyenda, pero aquí tiene algo muy padre que es la síntesis de la sabiduría. También está relacionado, fíjate, algo interesante con la letra sagrada.
Acordémonos que para muchas tradiciones religiosas la palabra es un don de Dios. Entonces, en muchos sentidos, este uso del lenguaje de conseja, a lo mejor de advertencia, a lo mejor también de un poco de poesía, tiene que ver con estos orígenes de la comunicación, por eso es tan importante. Y muchos de los refranes que son verdaderamente hermosos, que alcanzan como la dignatura de proverbio cuando son como palabra de Dios, por decirlo de una manera muy, muy técnica, son anónimos. Son anónimos. Claro, el libro de los proverbios está atribuido al rey Salomón. Sin embargo, muchos de la compilación que hizo el rey Salomón, estoy segura que viene de lo que se oía en las calles y de la manera más eficiente de propagar la palabra, que es de la oreja a la boca y de la boca a la oreja, ¿no? La tradición oral. Decía Alfonso Reyes que es más que una simple ocurrencia, ¿no? Un refrán. Y en realidad, sí, desde luego que tiene su alto grado de creatividad, ¿no? El poder utilizar los distintos formatos y estructuras narrativas para generar, como lo decía Ceci, en una síntesis, un concepto, una explicación, una metáfora, una analogía que pueda ir trascendiendo y que te deje una enseñanza, ¿no? Que te pueda dejar como un proverbio, como lo decía ahorita. Y sin embargo, es cierto, ¿no? Hablar de estos dichos, estos refranes que son tan típicos, tan tradicionales y culturales, si uno se mete o profundiza en ello, puede parecer increíble que nos vamos al ¿y quién lo dijo primero? ¿Quién fue esa persona, no? Y por ahí en el guión que me gustó mucho una parte que decía, si la gente se olvida de los compositores, si la gente se olvida de autores, de novelas, de libros, pues cómo no se va a olvidar de algo que es tan sintetizado, ¿no? Un concepto, pero lo increíble es eso, que yo lo decía al principio de este programa, cómo va avanzando el tiempo, cómo van avanzando los siglos, y Daniela nos hablaba de los laureles precisamente, ¿no? Estamos hablando, imagínense, desde la época de los griegos, tenemos tantos dichos también aplicados al Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Es más, bueno, ¿cuántas veces no hemos, yo creo que cualquier aplicado, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Tan fácil como eso, creo que todos lo hemos dicho alguna vez, y entonces nos remontamos a tanto tiempo y decir, ¿quién habrá sido esa primera persona que lo diga? Sería súper interesante poderlo conocer, imposible ya desde luego, ¿no? Pero bueno, abordando un poquito las estructuras narrativas, esas enseñanzas que me gustan, a mí me gustan, por ejemplo, mucho las metáforas, creo que los alumnos que yo tengo luego también se quedan un poco con los ojos así pelados de qué quiso decir el profesor. Algunas son muy obvias, otras pues van con jiribilla, ¿verdad? A ver, investiguenlo, a ver de qué trata lo que les acabo de decir, ¿no? Tenemos refranes además de todo tipo, tenemos refranes infantiles, tenemos los refranes que son graciosos, los que tienen una enseñanza, una moraleja, los que son de advertencia, de ten cuidado. Vaya, tenemos una cantidad y tan aplicados todos los días. Yo creo que por lo menos yo aplico alguno cada día de mi vida, ¿no? Yo sí soy muy dicharachero, como decía hace rato Juan Carlos. Entonces, qué padre esta tradición, que insisto, no se remite a nuestro pueblo mexicano, se remite a todo el mundo y a todas las etapas de la historia. Por eso vale la pena tener como el contenido de las historias y lo que hay de fondo. Por eso también invitamos a Daniela, porque hizo un trabajo maravilloso, y a ver qué nos puede compartir ahorita de sus favoritos. Bueno, pues mira, hay uno que es muy mexicano y creo que es sepa la bola, ¿no? ¿Quién no ha aplicado realmente sepa la bola? ¿O quién hizo tal? Sepa. Pues bueno, o sea, eso se remonta desde la Revolución Mexicana, o sea, eso se dice que la bola era como todo este grupo de gente que hacía destrozos por las calles, que hacían levantamientos, y se conocía como la bola porque eran personas de muy distintos tipos, había mujeres, había militares, había de todo. Pero bueno, lo único que tenían en común era que querían tirar la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces, toda esta bola, cuando hacía destrozos y nadie se daba cuenta quién había sido, y preguntaban al día siguiente, oye, pues ¿quién fue y pintó mi monumento? Pues bueno, sepa la bola. Entonces, así es como surgen todas estas frases, y creo que esta en especial es una que me encanta por ser de uso tan común. Es como cuando le preguntas a los alumnos que se están quejando de la clase y dices, bueno, pero ¿quién dice?
Se No, fue pues por es que son los alumnos, ¿no? Pues sepa la Sepa la bola, bola. pregúntale al grupo a ver qué pasó. exactamente. Y Fuente ovejuna, efectivamente, señor. por supuesto, estaba también recordando lo que decía Raúl sobre lo que dicen los abuelos, que son también los que se quedan mucho. Mi abuelo solía decir, ay de mí, que acabaré llorando yo que tanto reí. Y No. tanto que río y también en paz descanse, pero es una manera de traerlos, de evocarlos y de mantener el recuerdo vivo. Y efectivamente, entre dichos refranes y proverbios, pues vamos nosotros un poquito jugando con todo esto, ¿no? Y como bien decía Ceci en algún momento, esto también es reflejo de una cultura. Por ejemplo, un proverbio árabe que a mí me gusta mucho es el de, si yo guardo mi secreto, él es mi prisionero. Si yo lo digo, me convierto yo en el suyo. Y habla precisamente de esta manera en que piensa en determinadas culturas. Estoy viendo una serie documental que tiene que ver con la toma de Constantinopla, donde parece que la noche previa a finalmente la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano había una luz, una luna roja. Pero la luna roja para los cristianos simboliza un mal agüero, y la luna roja para los árabes significaba un mal agüero para nuestros enemigos. Y por eso es lo que termina impulsando a los otomanos a terminar de capturar Constantinopla de una manera extraordinaria. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Fíjate que en el guión pusieron un dicho que yo uso mucho y que debo de confesar que me acabo de enterar de qué es lo que significa, y es, anda como Pedro por su casa. Pues, ¿cuál Pedro, no? O sea, ¿y quién Pedro? En fin, y toda esta expresión es una expresión muy, muy castellana, muy castiza, muy aragonesa en realidad, ¿no? Se utiliza para hacer referencia a una persona que se mueve así con una comodidad y con una confianza que de repente pues ya no nos gusta tanto, ¿no? Y hace referencia a la conquista de Huesca por Pedro I de Aragón. Se dice que este monarca conquistó esta ciudad sin que el sitio opusiera ningún tipo de resistencia. Entonces, por eso, en España se dice, entraste como Pedro por Huesca. Y en México la fuimos tropicalizando para decir, pues andas como Pedro por tu casa. Está buena, yo también la aplico, pero mira, no tenía ni la menor idea Nada, ni idea. históricamente sobre esto. Todos los días se aprende algo, ya ves. Y ahorita me hiciste pensar un poco, iba a hacer otro comentario, ahorita lo hago, pero me hiciste pensar en esos dichos que uno dice comúnmente, ¿no? Yo aplico muchísimo con mis alumnos el de cuando les doy las pruebas, los argumentos, ¿no? Que siempre hay que argumentar diciendo, yo tengo las pruebas para decirlo, ¿no? Y les aplico el de, cuando digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Y todos se quedan así, les digo, no, jóvenes, no es albur, ¿sí? Fíjense bien lo que les... Cuando digo que la burra es parda es porque aquí están los pelos y están diciendo que de ese color es la burra. Aquí está la prueba, ¿sí? Ya se los explica y ya se tranquilizan un poco. Y lo aplico mucho porque a mí me lo enseñó, la primera vez que se lo escuché fue mi profesor de literatura en preparatoria. Para todo lo utilizaba, el mejor profesor que he tenido además en mi vida, ¿no? Entonces, siempre se me quedó grabado y lo aplico muchísimo. Yo creo que es de los que más utilizo. Y el otro comentario que quería hacer era empezar a relacionar un poquito también la literatura, las novelas, ¿no? Con los dichos o los refranes. Y quisiera hacer mención, pues ya que el Club de Noruega siempre nos ha dicho que el mejor libro jamás escrito es El Quijote de la Mancha. Y El Quijote de la Mancha está repleto de refranes que creen que los seguimos utilizando hoy en día y que creo que muchas personas ni siquiera sabían que nacen precisamente en esta gran historia, ¿no? Me gustaría hacer lectura de algunos de ellos, por ejemplo, donde una puerta se cierra, otra se abre, ¿no? O sea, haciendo alusión que siempre hay esperanza. Obra empezada, medio acabada, ¿no? Entonces, si ya empezaste algo, no lo dejes ahí, ¿no? Hay que lanzarse sin miedo a terminar las cosas que uno empieza. No hay camino tan llano que no tenga barranco, nada es perfecto. Quien busca el peligro perece en él, es decir, sí hay que arriesgarse, pero todo con mesura también, ¿no? No tan atrabancado podría ser. Y una de las que más me gustan a mí, que se utiliza bastante, es la de una golondrina no hace verano, ¿no? Tan conocida, el de un solo caso, pues no te hace la regla precisamente, ¿no? Entonces, fíjense cuántas cosas también de la literatura, de las novelas clásicas, podemos encontrar estos refranes y dichos que seguimos utilizando. Pues bueno, o sea, ahorita acabo de recordar que Raúl al inicio, cuando empezó a introducir,
comentó que algunos de nuestros dichos, conforme pasa el tiempo, se van modificando. A mí me gustaría también comentar uno que es un poco extraño cómo se ha modificado, pero bueno, es por los pelos. O sea, ¿de dónde viene? Pues bueno, el origen de esto no es realmente por los pelos, sino que es la ocasión la pintan calva. Es un dicho que me gusta mucho porque la ocasión es una diosa romana, me parece, y esta diosa romana, bueno, ella la pintan desnuda, pero una de sus características es que tiene alas, ya sea en los pies o en la espalda. Y estas alas simbolizan como el paso de las oportunidades, que las oportunidades pasan tan rápidamente que ni siquiera te das cuenta. Entonces, esta diosa también, una de sus características principales es que tiene una cabellera pero preciosa si tú la ves de frente y atrás tiene una calva. Entonces, como todas estas personas en Roma pensaban que cuando tú te encontrabas a ocasión, tú tenías que jalarla de los pelos, agarrarla mientras ella estuviera frente a ti. Porque una vez que se fuera, tú ya no ibas a tener ni por dónde agarrar tu ocasión, ni por dónde agarrar tu oportunidad. Y esta es una bonita representación de cómo es, pues estas oportunidades sí tienes que aprovecharlas o las aprovechas porque no hay de otra. Te van, y este se remonta precisamente a los griegos. Yo he platicado en algunas otras ocasiones sobre Jairos. Jairos es el tiempo oportuno, que después se convertiría en esta ocasión romana. Y es precisamente ninfa, por eso es que vuelan, y hay que sujetarlo de los pelos, porque es la única manera que tenemos de hacerlo. Y bueno, ya que estamos en la parte de los romanos, a mí me gusta mucho la de divide y vencerás. Nada que los políticos no hagan en este y en otros países, porque claro, a la hora de dividir las fuerzas se dividen los votos y bueno, ahí gana no la mayoría absoluta como ocurre en los que son bipartidistas, sino los que tienen una mayoría relativa. Pero divide y vencerás es algo que también utilizamos en la actualidad y que se remite a tiempos romanos. Y el otro que me gusta es el craso error. Resulta que Craso fue el general bajo el que estaba al mando Julio César. Y Julio César, que era muy buen estratega, de alguna manera le enseñó a Craso cómo hacerlo. Craso después, junto con Pompeyo y con Julio César, van a hacer un triunvirato, a partir del cual después terminará venciendo Julio César, y va a terminar venciendo porque uno va a huir a Egipto, Pompeyo, ahí va a ser decapitado, y Craso va a tratar de hacer lo mismo que Julio César. Tener una conquista importante como hizo con las Galias Julio César, para así también un poco ponerse a la par y poder competir contra él. El craso error que cometió el señor Craso, y por eso le llamamos así, es ir a buscar la muerte precisamente en lugar de conseguir una victoria. Por eso se queda también Julio César con el poder. Y fíjate qué padre. Yo quisiera irme a España y quisiera hablar de Benito Pérez Galdós. Porque Benito Pérez Galdós, además de ser uno de los autores más lúcidos del realismo español, él tuvo el gran tino de escribir toda una obra de episodios, toda una serie de episodios nacionales que fue como la crónica de la vida española. Y en estos episodios nacionales, él empieza como a recopilar una cantidad de dichos que hoy se convierte, o sea, que además no solamente los rescata, sino que nos los hereda. Sin embargo, el dicho del que quiero hablar en este momento viene de la obra de Doña Perfecta. Doña Perfecta es una mujer de las provincias que recibe a su sobrino de visita, y no les voy a quemar la anécdota porque quiero que la lean, pero de ahí es de donde viene. El sobrino la viene a visitar de Madrid al pueblito donde ella vive, que se llama Orbajosa, y de ahí viene el dicho que dice: más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Entonces, lean, porque ahí viene la clave, en este dicho viene la clave de todo el libro de Doña Perfecta.
Me hiciste pensar nuevamente en mi abuela, y Juan Carlos ya también hacía alusión, ¿no?, a los abuelos, muy parecido a lo que acabas de decir, ¿no? Y famosísimo el dicho, ¿no? El de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y me lo aplicaban mucho, decir, a ver, respeta la sabiduría de la gente que ya tiene experiencia, que ya tiene kilometraje recorrido, porque más sabemos justamente por todo lo que ya pasamos y a ti todavía te falta un mundo por recorrer. Entonces, calladito y aprende, ¿no? Entonces, es interesante cómo de verdad esos dichos o esos refranes sí se nos van quedando y sí hacen eco dentro de nosotros, hacen mucho ruido y terminas por utilizarlos más adelante tú también. Y eso es lo increíble de cómo pasan de generación en generación. A mí me encanta, yo sí soy una persona que aplaude, que me fascinan los refranes y que si escucho uno nuevo y me parece creativo y aplicable, venga, ¿no? Venga su reino, venga para acá y vamos a utilizarlo. Y por eso justamente sí me gustaría dar lectura de algunos refranes populares, creo que vale la pena ahorita en el programa. No sin antes, me estaba acordando, tengo un amigo de esos que son súper chistosos y que todo destrozan, todo destruyen, y los refranes tendía a tergiversarlos Ay, qué padre. completamente, ¿no? El famoso de, cría cuervos y te sacarán los ojos, él decía, cría cuervos y tendrás un friego, ¿verdad? Y cosas por el estilo, todos los empezaba a destrozar. Pero bueno, vamos a hacer lectura de algunos, por ejemplo, refranes populares que creo que utilizamos muchísimo nosotros, el famoso cría fama y échate a dormir. Cuando el río suena, agua lleva. Eso es muy interesante. De si algo estás escuchando por ahí los murmullos, por algo será. Más vale prevenir que lamentar. A mí el que me gusta mucho y lo utilizo también demasiado, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Si algo detesto es estar repitiendo una cosa una y otra vez, ¿no? En mi casa mi papá me aplicaba mucho el de donde manda capitán no gobierna marinero, y tiene toda la razón. Ahora que yo soy padre, también lo aplico a mi hijo, que luego andan medio retobones, ¿no? Refranes graciosos, aunque la mona vista de seda, mona se queda, ¿no? En martes, ni te cases, ni te embarques, por ejemplo, ¿no? Dentro de 100 años, todos calvos. El tiempo todo lo cura, menos vejez y locura. Y finalmente, para terminar con alguno de refranes también de la vida, y me lo enseñó mi papá cuando era niño, quien pega primero, pega dos veces. Ahí les queda a manera de consejo a todos. Daniela, ¿algún otro de tus, ya para ir cerrando el programa, algún otro de tus refranes, de dichos para cerrar? Sinceramente me gustaría mucho comentar uno que me gusta bastante y aunque no tiene como su origen remontado a algo muy atrás, sino que es un poquito más reciente, me encanta. Como dato curioso, yo soy apasionada de los musicales, apasionada de Broadway, y hay uno que en especial es muy famoso. Se llama Hamilton, an American Musical, y hay una canción en la que el protagonista engaña a su esposa. Entonces la esposa pues está triste y empieza a cantar en un sentido que de verdad te rompe el corazón. Pero hay una frase en especial que me encanta y es, bueno, y hace alusión a la mitología griega, y es, te has casado con un Ícaro, él ha volado demasiado alto. O sea, tiene mucho peso, lo explico, porque Ícaro era el hijo de Dédalo y ambos estaban atrapados en el laberinto de Minos. Para salir, lo que se le ocurre a Dédalo, el gran inventor de la antigüedad, es construir unas alas y pegárselas con cera. Pero lo que le dice a Ícaro es, no te atrevas a volar demasiado alto. Ícaro lo desobedece, fallece, y esto hace alusión a que muchas veces cuando tú le das demasiada importancia a una persona, esta persona no sabe lidiar con todo el potencial que puede tener. Entonces, pues nada, es eso. Ahí está, y por eso lo de las ínfulas y lo de los laureles. Pero bueno, el programa está terminando. Vamos a hacer dos cosas. A dar la recomendación y a despedirnos del programa, por favor. Adiós rogando y con el mazo dando. Ese es el que más me gusta. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Agradezco a Viviana Topete y a todo el equipo que me ayuda a redactar el guión de este programa. Bueno, pues yo ya les dije, ¿no? Cuando digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano, y no se olvide que cada miércoles salimos con una nueva emisión a las 9 de la noche a través de Código Libre. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. La invitación última, Daniela, por favor.
Bueno, síganme en mi página de Instagram, se llama Del Dicho al Hecho Histórico, todo pegado. Tengo muchos dichos históricos. Cuando lean libros, traten de subrayar aquellos que les parezcan raros, porque ahí vamos a descubrir los orígenes de muchas cosas que decimos. Despedimos el programa, no sin antes agradecer a Inés Rendón, Brandon Hurley, Salma Ayala, Viviana Tupete, que nos hacen el favor de hacer esto posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. El que se excusa, se acusa. Refrán mexicano.